Cordiales saludos. Somos alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, cursando la carrera de Ingeniería Química Industrial en el Departamento de Formación Básica en la materia de Herramientas Computacionales en Ingeniería, con el profesor M.N.C. Hipólito Ruiz Martínez. Las integrantes del equipo son Celaya Pérez Estefanía, Torres Pacheco Jessica Paula y su servidora González Domínguez Jocelyn. Hoy les expondremos gráficas 2D y 3D en MATLAB. ¿Pero qué es MATLAB? MATLAB, en su abreviatura Matrix Laboratory, y su traducción Laboratorio de Matrices, es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Está disponible en plataformas como Unix o Windows, entre otras. Introducción a los gráficos en MATLAB. Los gráficos estadísticos en MATLAB son potentes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Consiguen presentar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y comprensión de la evolución de distintas variables. MATLAB incluye opciones extensas para controlar la apariencia de sus gráficas. El usuario puede especificar el color, el estilo de línea, el estilo de marcador para cada gráfica que se haga en MATLAB. A continuación, y en forma de resumen, les hablaremos acerca de los comandos para ejecutar gráficos en MATLAB. Antes de empezar, recordemos lo que es un comando. Un comando es una instrucción específica dada a una aplicación informática para realizar algún tipo de tarea o función. Por ejemplo, en Windows, los comandos generalmente se ingresan a través de un intérprete de línea de comandos como símbolos del sistema o consola de recuperación. Bueno, el primer comando del que vamos a hablar es de Axis. Congela la escala del eje actual para gráficas subsecuentes o especifica las dimensiones del eje. El comando var genera una gráfica de barras, mientras que el var3 genera una gráfica de barras tridimensional. Pasando por var-h genera una gráfica de barras horizontal. var-h3 igual genera una gráfica de barras tridimensional horizontal. Figure abre una nueva ventana de figura, mientras que fplot crea una gráfica XY con base en una función. El comando grid agrega una retícula sola a la gráfica actual. Grid off desactiva tal retícula. Grid on agrega una retícula a la gráfica actual y a todas las subsecuentes a la figura actual. El comando hist genera un histograma, mientras que el comando hot agrega un mapa de color opcional usando gráficas de superficie. El comando legend agrega una leyenda a una gráfica, mientras que el comando linspace crea un vector linealmente espaciado. También es importante mencionar los siguientes comandos, puesto que son importantes para hacer una graficación básica. Log genera una gráfica XY con ambos ejes escalados logarítmicamente. El comando mesh genera una gráfica mesh en una superficie. Mesh grid coloca cada uno de dos vectores en matrices bidimensionales separados cuyo tamaño se determina por los vectores de la fuente. El comando pie genera una gráfica de pastel. Pie 3 genera una gráfica de pastel tridimensional. Plot
YY genera una gráfica con dos ejes Y, y el comando polar crea una gráfica polar. El comando plot. Plot crea una gráfica XY. Plot 3 genera una gráfica lineal tridimensional. Semiloc X genera una gráfica XY con el eje X escalado logarítmicamente, mientras que el semiloc Y genera una gráfica XY con el eje Y escalado logarítmicamente. Subplot divide la ventana de gráficas en secciones disponibles para la graficación. El surf genera una gráfica de superficie y el comando text le permite al usuario crear un recuadro de texto para la gráfica que desee. Esto aplica para cualquiera de las antes mencionadas. Y para terminar con esta lista, el comando title agrega un título a cualquier gráfica que el usuario desee, mientras que el comando width ofrece un mapa de color opcional usado en gráficas de superficie, y los últimos tres comandos le permite agregar al usuario una etiqueta al eje que desee. Puede ser usando el comando xlabel y agregar la etiqueta en el eje X, o usar ylabel y agregar una etiqueta al eje Y, o usar zlabel y agregar una etiqueta al eje Z. Y pues bueno, para iniciar, las gráficas bidimensionales con el comando plot. Al inicio se puede observar un script en el que se dan las indicaciones para poder hacer la gráfica que se muestra. Aquí se puede decir que el comando plot nos ayuda para la graficación en dos vectores. Para usar este comando es necesario ocupar dos variables o más. Eso depende de lo que se quiera graficar. En este caso es necesario colocar X en el inicio y al final, así como los puntos de intersección X y Y. Esto para la asignación de datos. Como se puede ver, se ocuparon dos vectores, el X y el Y. El comando que se ocupó fue plot. El título que se le asignó fue Laboratorio Experimental 1 o Laboratory Experiment 1. Se le agregó una etiqueta al eje X y se le agregó una etiqueta al eje Y. Esto se puede observar en estas dos líneas. Estos son los vectores que se ocuparon, X y el vector Y. Y este fue el título que se le asignó a la gráfica. Continuando, las gráficas bidimensionales con el comando polar. Este comando también nos ayuda para identificar en un plano cartesiano o en un transportador de 360 grados las coordenadas en las que se va a ubicar la función que se va a utilizar o que queremos graficar. Generalmente se ocupa para funciones trigonométricas o inversas. En el script se puede observar que se quiso graficar la función seno, se ocupó el comando polar, se le agregó el título de función de seno graficada en coordenadas polares en un círculo. Eso fue lo que se hizo en este script. Los elementos que podemos ver son muy básicos, pero es muy interesante ver cómo se grafica la función en un rango de 360 grados, y esto sirve mucho para las funciones trigonométricas. Puede ser seno, coseno, tangente, depende de cuál quiera el usuario. Como se explicó anteriormente, el comando polar va a ser el ideal para graficar cualquier función trigonométrica.
En este caso se graficó la función coseno y en comparación con la anterior donde se graficó seno, se puede ver que esta es un tanto más estética. Está muy bonita. Y el script es muy fácil de entender, es muy sencillo. Se ocuparon aquí dos variables, la variable x y la variable y. Es importante decir que en MATLAB se puede ocupar cualquier literal o cualquier palabra como variable, siempre y cuando no te las detecte como comandos. Esto quiere decir que cierta palabra no tenga una función predeterminada. Pues en este caso no es así, es x y y, puede ser cualquiera. Aquí se puede ver que x va de 0 a 0.01 pi de manera parcial hasta llegar a su máximo, que es 2 pi. Se ocupó la función polar con el plot xy para generar una gráfica que va de x a y, y el título, que es la función de coseno graficada en coordenadas polares en un círculo. Gráficas bidimensionales logarítmicas. Este tipo de gráficas son una de las más importantes, puesto que aquí se puede analizar procesos, optimización o evolución estadística de cualquier problema o base de datos. Bueno, las logarítmicas ocupan el mismo procedimiento que las anteriores, pero con un nuevo comando, que es el subplot. Este sirve para identificar gráficas de un mismo plano, es decir, diferentes gráficas pero en un mismo espacio como el que se observa en pantalla. Este comando tiene tres variables que nos ayudan a identificar cómo vamos a colocar nuestra gráfica y a los cuadros que se van a generar. Cada variable indica el cuadro que se va a usar. El semilog nos indica los valores x y y en la escala lineal de x y y. X o y, perdón. Depende de cuál vayamos a calcular. Los títulos de las gráficas lo definimos como title, como ya se había dicho en el resumen de comandos, para poder identificar pues a cada una. El comando log sirve para generar una gráfica de los vectores x y y con una escala logarítmica para ambas variables juntas, a comparación de semilog, que solo era una escala logarítmica para x o para y. Y pues bueno, siguiendo con otro tipo de gráficas muy interesantes, están las de barra y las de pastel. Aquí se puede analizar en el script que se ocupa nuevamente el comando subplot. Esto quiere decir que en un mismo espacio van a haber más de dos gráficas. Está la gráfica 1, la 2, la 3 y la 4, con su respectivo título. En la primera gráfica se ocupó la función var de x, mientras que en la segunda se ocupó la y para la matriz respectiva. En el tercero se hizo una gráfica de barras tridimensional ocupando var 3, y en el último se ocupó una gráfica de pastel bidimensional con el comando pie. Gráficas bidimensionales con el comando ist. El comando ist se refiere específicamente a un histograma y sirve para gráficos basados en estadísticas. Para usarlo simplemente se cambia la sintaxis del plot al ist. Entonces, al tener en cuenta eso, se puede decir que este comando es muy fácil de usar y muy útil para la persona que quiere graficar datos estadísticos. Aquí se puede ver un solo vector, el vector x conformado por una serie de números dentro de tal matriz. El histograma, que va a ser de x a 25,
Y pues aquí se ve el script y muy sencillo de utilizar, muy práctico igual. Gráficas con coordenadas XY. Este tipo de gráficos son útiles para mostrar las relaciones entre los valores numéricos de varias series de datos y pueden trazar un grupo de números como una serie de coordenadas XY. Como se puede observar, son dos gráficas de diferentes valores a diferentes rangos en un mismo plano. Se hace como una barra con dos líneas en la misma escala. Para lograr esto se ocupó el subplot, para que en un mismo espacio estuvieran las dos gráficas. A comparación de lo anterior, aquí solamente se ocupó 1 y 2. Se puede analizar que se ocuparon tres variables. 1, 2, 3. A cada una se le asignó su respectiva matriz. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Esta es la línea a misma escala, que representa el número atómico. La diferencia es que aquí en las propiedades, para el primer gráfico, se ocupó esta matriz. Sin embargo, para el segundo gráfico se ocupó la matriz de punto de fusión. Aquí está. Que son de diferentes rangos y para esto se ocuparon diferentes comandos. En el primero se ocupó el plot para representar el número atómico y las propiedades, mientras que en el segundo se ocupó el comando plot YY para mostrar el número atómico y el punto de fusión en grados centígrados. Esto por los rangos. Y bueno, también se puede analizar que para cada uno se le agregó diferentes etiquetas ocupando los comandos xlabel y ylabel, en cada uno. Introducción a gráficos 3D. En MATLAB se cuenta con diferentes métodos para graficar datos en 3D. Entre ellos se encuentran las gráficas de líneas y para este tipo de gráficas se ocupa el comando plot3, grafica linealmente pero en 3D. Para hacer gráficas de malla se pueden usar los siguientes comandos: mesh, mesh C, mesh Z, waterfall. Esto para hacer gráficas de superficie a modo de mallado. Para las gráficas de superficie se pueden ocupar los comandos surf, shading, surf C, surf L y surf norm. Igual que lo anterior, pero rellena las cuadrículas de malla con color. Para hacer gráficas de contorno podemos utilizar los comandos contour, contour 3, contour F, shading y clavel. Esto permite dibujar isolíneas o curvas de nivel, ya sea 2D o 3D. Para hacer gráficas de volumen existen los siguientes comandos: slice, isosurface, smooth 3, isocaps y isonormals. Permiten visualizaciones de conjuntos de datos en 3D. Y para las gráficas especializadas, pues tienen un propósito especial en los gráficos 3D. Analizando más a profundidad la función plot3, este es el equivalente al comando plot para gráficos en 3 dimensiones. Es la función plot3 cuya sintaxis también es análoga a la función plot, pero ahora se tiene que asignar el triple de datos, ya sea x, y y z. Esta función dibuja una línea en que une los tres puntos, x1, y1, z1, x2, y2, z2, etc. y la trayectoria sobre un plano para poderlas representar en pantalla, es decir, dibujar una curva tridimensional. Aquí se puede observar una gráfica de espiral. Para lograr esto se ocupó el comando plot3. Aquí se creó una variable alfa. Luego se asignaron los vectores x, y y z, poniendo en función plot3. La variable alfa, que va desde 0 a pi,
sobre 80 hasta su máximo de pi por 8, y estos fueron los vectores o los valores asignados a cada variable para tener como fin el resultado que se ve en pantalla, que es bastante original. Y pues MATLAB permite que el usuario pueda ver las diferentes dimensiones moviendo la pantalla como se muestra en tal video. Igual, en cuestión de diseño, esto puede ser conforme al gusto del usuario. Gráficas tipo hélice. El plot 3 no solamente se ocupa para representar variables comunes, sino también se puede utilizar para representar razones trigonométricas o funciones trigonométricas. En este caso se creó un vector x que va desde 0 a 10 y se grafica en función de plot 3. Esto va de seno de x y coseno de x. La variable x menos esta va a representar a una gráfica con líneas en forma continua. Se le agrega nombre a cada eje y título a la gráfica. Nombre a cada eje, estos son, recordemos que es X label, Y label o Z label, independiente de lo que le quiere agregar como etiqueta el usuario. Y pues este es el resultado. Muy bonito. Y como se había mencionado, pues tiene su respectivo movimiento, como lo quiera hacer el usuario. Puede verlo en diferentes posiciones y esto es una gran herramienta que ofrece MATLAB. Otra de las funciones más comunes al momento de realizar gráficas 3D es Mesh. Mesh es un comando que representa una superficie Z, F que va de X a Y. Esto representando un argumento sobre una malla rectangular. Los argumentos X, Y y Z son matrices de la misma dimensión, conteniendo respectivamente las coordenadas de X, Y y Z de nodos de la malla. Los segmentos de la malla se colorean según los vectores de cada función, esto representando las coordenadas Z. Una malla se puede definir como conjunto de puntos correspondientes al punto X y Y del dominio de la función. La densidad de la malla va a representar el número de puntos utilizados para definir el dominio de la función. Esto debe ser definida por el usuario. Para realizar la siguiente gráfica se utilizó la función mesh. Se creó un vector x que va desde pi cuartos hasta 2pi. Luego, por medio de la función meshGrid, se construye la malla de base que estará en el plano XY. En este caso, se puede observar que se puso dos veces el vector x. Esto indica que cada uno de los puntos va a tener las mismas ordenadas, con el eje x o en el eje y. Luego se creó la matriz Z con X y Y. Y por último, a través de la función mesh X, Y y Z, se obtiene la representación gráfica que se ve en pantalla. Estos son los vectores mencionados, las variables utilizadas y los vectores asignados. X, Y, Z, utilizando mesh X, Y y Z. Como se puede ver, igual tiene movimiento en distintas dimensiones. Se ve de la siguiente manera. Para poder graficar tridimensionalmente en MATLAB también es necesario conocer la función surf. Esta función hace lo mismo que mesh, pero dibujando los segmentos de malla de color negro y rellenando los rectángulos de malla de color según los valores de cada función. En el caso de surfz, solamente va a existir una entrada cuyo valor se usa en los índices de fila y columnas como las coordenadas X y Y. En el surf X, Y y Z van a existir dos casos. En el primero, un vector de X de dimensión n, un vector de Y
de dimensión m y una matriz Z de dimensión m, x y n. En el segundo caso van a existir tres matrices donde x y y se obtuvieron a partir del comando meshcreate. El siguiente es un ejemplo de gráfico con función surf. En el script se indican los siguientes puntos. En la primera línea del código se le dice a MATLAB que debe usar líneas de cuadrícula horizontales que van desde -2 hasta 2, con espaciados de 0.2. También solicita líneas verticales que van desde -1 hasta 1 e incrementos de 10. La segunda línea calcula z con respecto a x, y. Y la tercera línea grafica una función con meshcreate. La gráfica está en el espaciado con respecto a meshcreate. De esta manera se pueden analizar los siguientes datos indicados en el script. Igual que en las anteriores, se puede ver la gráfica en distintas dimensiones que ofrece MATLAB. Comparando estas dos gráficas, tanto Mesh como Surf, se puede observar que en estas dos funciones la Mesh grafica con líneas bastante separadas, colores tenues y tiene líneas invisibles, mientras que en la función Surf se grafica con superficies muy coloridas. Se ocuparon los mismos comandos, las mismas variables. La única diferencia es al momento de representar Mesh y Surf, y estos fueron los resultados. Esto depende de cuál elija el usuario para poder graficar los datos que desee. En el siguiente ejemplo se volvió a hacer la comparación de Mesh y Surf. Como se pueden observar en los scripts, no hay diferencia alguna más que en los comandos. Aquí se ocupó la variable x, y y z, y tienen el mismo valor en sus matrices o los valores asignados. Aquí graficando x, y y z respecto a Mesh y graficando x, y y z respecto a Surf. Se le agregó título o una etiqueta a cada eje. En el eje X label se le agregó el mismo nombre, Y label y Z label, X label, Y label y Z label respecto a cada uno. Aquí se puede observar que este es el eje Z, el eje X y el eje Y. Están en movimiento. Eje X, eje Y y eje Z. Recordemos lo siguiente. MATLAB le permite al usuario darle un estilo propio a cada una de sus gráficas, lo cual es una excelente herramienta, pues nos permite adaptar el trabajo a nuestras necesidades o a nuestro estilo. Como se puede observar, se le puede cambiar el color, la textura, el relleno, el color de líneas, el color de ejes, el movimiento a cada una de nuestras gráficas, no solamente en las 3D, también en las 2D. Aquí se representó con un comando muy específico, solamente con poner sphere, y pues te da este tipo de gráfica que igual tiene su movimiento, su adaptación, y es una herramienta muy útil que pues ofrece MATLAB para adaptarse a nuestros datos, a lo que queremos mostrar o a lo que queremos representar. Sin nada más que agregar, hemos llegado al fin de la explicación de gráficas 2D y 3D en MATLAB. Agradecemos su atención, esperando que les haya sido de gran utilidad y que sus dudas fueran resueltas, pues MATLAB es una herramienta tan poderosa y es importante conocer cada una de las funciones que nos ofrece. Al mismo tiempo, agradecemos al maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez por proporcionarnos el material necesario para interiorizar más en el tema. Nos despedimos diciendo que somos orgullosamente politécnicos. Hasta luego.